La teoría del simbolismo espacial, conceptualizada por Max Pulver allá por la década de 1930, es una de las soportes, una de las pautas formales más importantes y de base sobre la que se sostienen después el resto de las pautas estructurales de un dibujo. La teoría del simbolismo espacial trata de lugares o de espacios o de una tópica de la hoja, tomando la hoja en blanco como un espacio vital. El dibujo y lo que en ella se proyecte, a veces la escritura, nos da cuenta de cómo la persona se siente, cómo se posiciona y cómo se mueve en el ambiente. Pero particularmente por sí mismo el simbolismo espacial lo que nos da cuenta de distintos lugares psíquicos, distintos aspectos de la personalidad humana. Cuando hablamos de la zona superior, lo que nos damos cuenta es de aspectos relacionados al área espiritual, al área prospectiva en cuanto a la actividad mental, las ambiciones, los aspectos cognitivos, todo lo que tenga que ver con los procesos del pensar, el idear y la vida de fantasía. Cuando hablamos de la zona central o media, estamos hablando de la zona del aquí y ahora, del presente, la zona afectivo-social, por lo tanto, interaccional, la zona del yo al tú. Cuando hablamos de la zona inferior, de la mitad de la hoja hacia abajo, estamos hablando de la zona de las tendencias biológicas, materiales, instintuales, las necesidades primarias básicas para la supervivencia, la motricidad, la sexualidad, los sentimientos de seguridad personal. Lo interesante de este material que elegimos para compartir hoy es justamente la compartimentalización del espacio. Por eso hemos titulado esto el uso contrapuesto del espacio. Se trata del dibujo, de la técnica del dibujo libre, en donde sabemos que la consigna que se le da al sujeto, al evaluado, se le da la hoja en blanco en forma paisada y se le pide que haga un dibujo lo que se le ocurra en ese momento, lo que él quisiera. En este caso se trata de un niño de 11 años, casi prepúber, y lo primero que hace es donde hemos consignado, hemos puesto dibujo 1 para que ustedes se puedan familiarizar un poco con esta reflexión. Lo primero que hace es esta carretera. Esta carretera está emplazada en el centro inferior de la hoja, casi como si fuera perfectamente simétrica. De un lado hay árboles más mejor dibujados, como en la parte derecha, y del otro lado un poco más evasivos. Luego una línea de horizonte que justamente coincide con la mitad de la hoja en sentido horizontal, marcando una arriba y una abajo. Luego, y acá está lo significativo, abandona ese dibujo. Hay un segundo intento que como no hay mucha no hay mucho dibujo ahí, lo hemos identificado con una flechita del lado de la derecha, como que intenta hacer la parte de los pantalones, se abandona eso y se rota la hoja en sentido vertical, que ahora a continuación verán cómo quedaría el dibujo cuando es usado en sentido vertical. Por lo tanto, en este uso de la hoja hemos visto dos situaciones en secuencia. Por un lado, una secuencia apaisada normal y luego un segundo dibujo como contrapuesto al dibujo anterior. También se trata de dos cuestiones distintas. En una hay una ruta, un paisaje, y en el otro una figura humana. Sabemos que cuando interpretamos un dibujo, sobre todo en el área infantil, tenemos tres dimensiones. Las dos clásicas básicas de todo dibujo, que son sus pautas formales o estructurales, en donde entra también el estilo del dibujo, y la adecuación evolutiva, si ese estilo de dibujo, si la forma de dibujar es, en otros términos, digamos, condice con la edad cronológica del niño, en este caso de 11 años. Como vemos, se trata de dibujos bien elaborados, con buena simbólica, ya que se trata de una ruta, un horizonte, y la figura humana tiene buenos detalles, incluso detalles de madurez, que digamos también dan cuenta de que el nivel de inteligencia del niño es muy bueno. Por otro lado, si tomamos en cuenta la dimensión simbólica, dijimos, y la de contenidos, que sería la segunda, podemos decir lo siguiente. El hecho de dibujar, la técnica del dibujo libre a lo que va más es a la fantasmática. Es como sería el aquí y ahora. Desde el psicoanálisis el término sería la superficie psíquica. Es decir, que cuando lo administramos, lo que va a reflejar es las dinámicas internas hasta ese momento,
o sea, la parte del eje transversal o histórico, el eje longitudinal o histórico, articulado con el eje transversal, que es el aquí y ahora, que son las preocupaciones del niño. La carretera lo que da cuenta es de preocupaciones por orientarse, pero hay una cuestión positiva en cuanto que hay un horizonte, ese horizonte es flexible, y la figura humana lo que da cuenta son, y está en movimiento, una suerte de contradicción entre impulsos muy fuertes dados por los bigotes, el pelo remarcado, la figura en movimiento, los nudillos de los dedos, y a la vez también las preocupaciones por el sí mismo. Lo importante es que está ubicado en el cuadrante derecho. Esto después lo pueden ampliar todavía aún más en el material escrito.